Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Estamos de vuelta en este recién estrenado año que esperamos no sea más propicio que el dejado atrás. Así que con esa premisa nos adentramos de nuevo en nuestras teatrerías para acercaros el teatro en todo su esplendor. Este año queremos hacer algunos retoques en el diseño que el programa ha mantenido hasta ahora. Y poco a poco os presentaremos microsecciones con una carga humorística importante, por aquello de al mal tiempo buena cara. Hoy, sin embargo, vamos a comenzar con un monográfico de teatro en directo dedicado a Alejandro Casona, aquel dramaturgo asturiano que llenó de poesía y magia el teatro español del siglo XX. Agradeciéndoos como siempre vuestra fidelidad, esperamos que este Teatrería número 63 sea de vuestro agrado. Siempre he sostenido que Alejandro Casona es el poeta del teatro. Viste la belleza, el sentimiento más ruin, el personaje más tenebroso y la acción más deleznable. Nunca he notado el olor a naftalina en sus obras, de la huérfana barca o de la sirena varada a orillas del mar. Más bien al contrario, he tenido en cuenta una época, una motivación, una ubicación y la firme convicción de que el tiempo no puede romper, no puede quebrar la sutil delicadeza de la literatura de Casona. Las necesidades del ser humano cambian, nuestros fines son diversos, nuestros intereses inmediatos y nuestros porqués siguen buscando sus respuestas. Pero el ser humano continúa sintiendo igual. Tal vez los buenos no son íntegramente buenos y los malos no son rematadamente malos. Pero aunque lo neguemos, nos mueve siempre la ambición, nos paraliza la envidia y seguimos discriminando al diferente, seguimos alejándonos del que mira la vida desde una perspectiva distinta. Por esta razón, el teatro de Alejandro Casona es indemne a la erosión del tiempo, de los días y de los comentarios maliciosos. La belleza es intemporal. Y si algo lo caracteriza es la belleza y la sabiduría de un auténtico hombre de teatro, que marca a la perfección los diversos planos convergentes en un mismo espacio, ya que sabe introducirnos en el mundo voluble de las emociones. La casa de los 7 balcones se alza sobre el emotivo personaje de Genoveva. La eterna juventud de la inocencia ilumina el único espacio a partir del que gira un drama, un argumento sencillo, la emoción y la envidia ante la inocencia y la generosidad. El mundo material y áspero frente a los mundos etéreos y sensitivos de Genoveva y Uriel. ¿Mera casualidad que este personaje tenga nombre de ángel? Tal vez esa casa, propiamente situada en el siglo XX, a principios del siglo XX, no encierre un mensaje social y comprometido. Tal vez la moral que a través de sus balcones descubrimos está un poco pasada. Tal vez la organización del mundo, el perfecto organigrama dibujado por Casona, no sea tal. Pero eso ya lo sabíamos. Alejandro Casona crea un mundo poético repleto de inmaculada belleza, y a él podemos acceder siempre. ¿Que el teatro debe ser comprometido con la sociedad en que vivimos? Por supuesto, desde luego que sí, pero esta afirmación no debe cerrarnos los ojos a otras formas de concebir el teatro, a otras formas de escribirlo, otras formas plenas de sensibilidad, calidad y buen gusto, otras formas que aún así, de oler a algo, huelen a esperanza. Teniendo en cuenta la mediocridad que domina la recuperación de clásicos en el teatro español, es cuanto menos de agradecer que un grupo como Tirso y Carretas pusiera en pie hace ya algunos años esta emocionante obra, este texto, yo creo que uno de los grandes de este autor de nuestra escena contemporánea. Por eso nuestra sección de teatro clásico Palabras Sueltas quiere hacer
una especie de rememoranza, se quiere hacer eco de una de las escenas más emotivas de la obra. La conversación que desde el subconsciente mantienen Genoveva y Uriel. Esta escena estará interpretada por un buen actor como es el joven José Manuel Fuentes y una magnífica actriz que brilló con luz propia el día del estreno, Rosario Martínez Elvira. Con ella os dejo para después hacer un pequeño debate sobre el autor y su época. Uriel, querido, hoy como estamos solos, lo vamos a celebrar en grande, con la baraja nueva, con la botella nueva, con los recuerdos, tú y yo solos, como dos novios. Pero nunca me habías hablado de ese escondite. ¿Es el del tesoro? Este lo tiene cualquier casa antigua, es de cuando la guerra carlista. Aquí solo guardo la cinta de la despedida, la carta quemada, algunas monedas, cosas, pero el tesoro grande, ese está en un sitio donde no lo encontrará nunca nadie. No puedo saberlo ni yo. Tú cuando seas mayor, para eso lo guardo, si no, ¿dónde estaría ya con tu padre? ¿Por qué no quieres decírmelo? ¿Crees que te lo voy a descubrir? ¿Tanta curiosidad tienes? En este momento sí, es como un cuento. Está bien, te doy hasta 5 preguntas, y a que no aciertas una ni de lejos, ¿va? Va. Enterrado en el establo. Frío, frío, también tu padre revolvió el establo 100 veces. En la bodega. Frío, frío de nieve, lo mismo que tu padre, y van 2. En las vigas del desván. Lo mismo, lo mismito que él, que a poco nos hunde el tejado, frío, frío de nieve, y van 3. Enterrado debajo del castaño grande. 4, pobre castaño, cómo lo dejó con todas las raíces al aire. ¿Y la quinta? No irás a decirme que en el fondo del pozo, ¿verdad? No es tampoco en el fondo del pozo. Igualito que él y que todos. Los hombres siempre pensáis lo mismo y pensáis lo más difícil, por eso no acertáis nunca. El día en que el hombre empiece a pensar por lo más fácil, será tan inteligente como una mujer. El pozo, el desván, el castaño grande, y por qué no en los cuernos de la luna. Si supiera tu padre que todas las noches está durmiendo encima, encima. Para ti media, que eres muy joven. ¡Salud, hombre! Salud, mujer. ¿Te gusta? Me gusta sobre todo la rama. Ah, la rama de nieve, el árbol de escarcha. Dime, qué árbol es? Que no es pino, ni manzano, ni avellano, ni ciprés. Conmigo es inútil, tía. Yo solo sé lo que tú me has enseñado. Pero es que necesito tanto ese nombre. Es la palabra mágica que hace falta para que llegue la carta, como la del cuento, ¿recuerdas? Sésamo, ábrete, sésamo, ábrete. No desesperes, tía. Un día, de repente, ¿la recordarás? Bueno, ¿qué nos jugamos hoy? Un país. ¿Qué país es el que te gusta? Como Europa nos la hemos jugado muchas veces, ¿qué tal uno de América? Ay, está bien. América está... allí Colombia tiene esmeraldas. ¿te Pero gusta? Colombia ya nos la jugamos, la gané yo. ¿Y el Perú? Tiene minas de oro. Oro nada más, qué lástima. Me gustaban más las esmeraldas. ¿Y Cuba? Tiene palmeras. Eso. Y es una isla. Y una isla es un barco grande. Entonces, ¿va Cuba? Va. Corta. Pero ¿qué baraja tan grande es esta? La otra nos la escondieron y tuve que hacer una nueva. En un momento te lo explico, verás. ¿Te acuerdas de los palos tontos que tenía la otra? Oros, copas, espadas y bastos. Esta no. Esta tiene los nuestros. Mira. El 1, que es el número de Dios. El 3, que es la Santísima Trinidad. El 5, que son las llagas de Cristo. El 7, que son los dolores de la Virgen. Y el 12,
Que son los 12 apóstoles, son los números, los únicos, los verdaderos. ¿Y los otros? Los otros solo sirven para comprar y vender. Son los de los comerciantes. Y luego llega una gente que le pone detrás ceros y ceros. Esos son los ladrones. Y no hay más. Uno, el más odioso de todos. Un número que ha inventado esa mala gente contra mí para hacerme sufrir. Pero ese te juro que es falso. Ya sé, el 40. ¿Qué has dicho? Yo nada, tía. No lo niegues, te he visto pensarlo. Tú también has dicho 40, como tu padre, como esa mala mujer. No, ¿Tú no, también, Uriel? No, tía, perdóname. Aunque todos Tachado. lo digan, no comprendes que eso no puede ser. 40 es un número de mujer casada, pero ¿cuándo has visto tú a una señorita con ese número estúpido? No. Sí, tachado, corta. Mm, 7 de plata. 12 de lejos. Caballo de mar. As de árbol. Es bonito así, ¿verdad? Sí, precioso. No nos odian porque somos diferentes, pues allá ellos con su baraja. Nosotros ya tenemos la nuestra. 7 de mar. As de lejos. A ver. Así. Así. Gané. ¿Otra? Cuidado, tía, cuidado. ¿No me notas nada en la mano? No. Cuando vivía tu padre, el padre de tu padre, tu abuelo, y se celebraban bailes arriba en la sala de los 7 balcones, los hombres me besaban la mano. Primero fue un señor de muy lejos, que hablaba un idioma que no entendía nadie, pero bastaba verle besar la mano para saber que era un gran señor. Después fue un capitán de Filipinas, después un estudiante de Santiago, y después mi novio, al despedirnos en el puerto. Yo no sé qué harán las otras mujeres con esos besos. A lo mejor los pierden. Yo los conservo todos. ¿Los ves? Sí, tía. ¿Y no ves ahí uno más pequeño, todavía fresco? Ese no es de un gran señor, ni de un estudiante, ni de un capitán, ni de mi novio. Ese me lo dio el otro día un campesino. Antón de Antona, el cartero. Ahora ya tengo la mano completa. Una en cada dedo, como 5 sortijas. A ver... 7 de árbol. 3 de lejos. Sota de mar. 12 de árbol. ¿Y por qué se fue tu novio a América? Porque para casarse conmigo tenía poco dinero y mucho orgullo. ¿Y por qué se van a América los pobres y orgullosos? Porque está lejos, y si hay que pasar hambre, es mejor donde no te conozca nadie. 5 de árbol. As de mar. Sota de árbol. 12 de lejos. ¿Así A ver, mejor? a ver. Ah, ahora ganas tú. Pero otra vez, tía. 2 y media no importa. Hasta ahí ya sé que llego. La tercera es la que no me tienes que dejar nunca, aunque yo quiera. ¿Sabes? Dicen que por donde entra el vino salen los secretos. Así lo intentó una vez tu padre, encerrándome unas semanas sin agua y dándome a beber una cosa que ardía en la garganta. Y yo no podía más. Pero sabía que si bebía de aquello, acabaría diciéndolo todo. Pero en ese momento llegó don Germán y me salvó. Por favor, tía, no me hables más de mi padre. Ay, perdona. ¿Tachado? Tachado. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál qué? De estos 5 besos que tengo en la mano. Este. Lo sabía. Es el de la despedida, en el puerto y en el dedo anular, ¿te das cuenta? El anillo de boda. Anillo de boda. El árbol, hay que encontrar ese árbol. ¿Qué te ocurre, tía? Y cuando lo encuentre, llegará la carta llamándome. Después, el casamiento por poder. Y después el mar. Iremos juntos a América, Uriel. Aquello es más ancho y a lo mejor también es distinto. Vamos, tía, siéntate, cálmate. Ay, déjame respirar un poco. Ay.
No te enseñé nunca mi carta. ¿No te la habían quemado? Es también tu padre, y siempre buscando lo mismo. ¿Dónde están las joyas o te quemo las cartas? No creí que se iba a atrever nunca, hasta que las vi ahí ardiendo. Las 7 cartas más hermosas que se han escrito nunca. Ahí las quemó, ahí sí, pero yo ya me las sabía enteras. ¿Y quién me las puede sacar de aquí dentro, imbécil? ¿Quién? ¡Por Dios, tía, no me hables más de él! Perdona, hijo, solo pude guardar un trozo de la última, ¿ves? Son unas cuantas palabras quemadas, pero bastan. Las tengo pegadas con papel de seda, mira. Por aquí, unas cuantas sílabas sin sentido, pero aquí, escucha, mi querida, queridísima. Bueno, tú no entiendes, ¿qué más da? Pero yo, cuando tenía amigas, he visto los novios que le escribían y decían, unos decían, mi querida amapola, mi querida amiga, pero así, mi querida, queridísima. Así no lo había dicho nunca nadie más que él. ¿Comprendes ahora por qué me río de esos imbéciles cuando me dicen que se ha casado allá con otra? Pero ¿cómo va a casarse con otra? Un hombre que escribe con su firma, mi querida, queridísima, mi querida, queridísima. Qué pena no conservar más que este trozo. ¿Para qué más? Mi querida, queridísima, es una carta entera. Sí, ¿verdad, Uriel? Gracias, hijo. También tú, cuando seas mayor, vas a escribir así. No, tía. Sí. Esta es la tercera. Pero es que la necesito. Déjame, Uriel, déjame, por favor, déjame. Te lo suplico. Gracias, Uriel. ¿Quién da? No sé. ¿Yo? Tú, sí. ¿Hasta cuándo me vas a tener así esperando? No me dejes llegar a ese mañana. Si tú no puedes venir, mándame llamar. Déjame ir contigo. Tengo todos los diamantes de la abuela. Se dice que no en la guerra, ¿y después qué? Los collares de perlas y esmeraldas. Una estrella de mar. Mándame embarcar. ¿Y después qué? Romper el mar. Atravesar ese cristal. Juntos y felices para siempre. ¿Decías algo, Uriel? Yo nada, tía. ¿Y tú? Nada tampoco. 7 de árbol. 3 de mar. 2 de lejos. 12 de lejos. ¿Has oído, Uriel? ¡La sirena del barco! Goleta, bergantín, fragata, galeón. El mar. Soplará viento de la costa. Solo hay una cosa mejor que el mar. Ultramar. Te toca. Tía. Tía Genoveva. Es inútil. Siempre que dice ultramar, se queda así, como traspuesta. Es como un viaje largo. Y ahora vendrá aquello del pueblo grande, el río, los caballos. ¿Te he contado alguna vez aquello del pueblo grande, el río y los caballos? No, tía. ¿No? ¿De verdad que no? ¿No? Entonces va a ser una tarde maravillosa. ¿Te lo cuento? Sí, tía. ¿Te gusta tanto oírlo? Pues verás. Al otro lado del mar, donde está mi novio, hay una tierra que fíjate si será hermosa, que los hombres le han puesto nombre de mujer, Argentina. Pero en vez de cientos de aldeas como aquí, allí no tienen más que un pueblo grande, grande, que se llama como una virgen, Nuestra Señora de los Buenos Aires. Y en lugar de 100 ríos estrechos, uno solo, tan ancho que en algunos sitios no tienen más que una orilla, como el mar.
Y es tan rica la tierra que en lugar de agua como los nuestros, tienen un solo mar entero de plata. ¿De plata? ¿Has oído, Uriel? ¡Un río de plata! ¿Has oído? Sí, tía, sigue. Después, un campo inmenso y verde que se llama Pampa, todo lleno de hombres a caballo. Da lo mismo 10 leguas que 100 que 1000. Verde y espuela, verde y espuela, verde y espuela. Y de repente, en mitad del campo, el árbol, el único, uno solo, pero tan grande que puede dar sombra a un rebaño entero. Un árbol precioso y extraño que se llama... ¿Qué se llama? ¿Ves? Ese es el que se me olvidó. Debajo de ese árbol me escribió la última carta y desde que lo olvidé ya no me ha vuelto a escribir. Es mi castigo por olvidar una palabra tan grande y tan hermosa. Pero ¿qué es esto, Dios? Si tengo juntos todos los triunfos, 12 de árbol, sota de árbol, caballo de árbol y as de árbol, sota de árbol, todos. Y sin embargo, no puedo ganar, no podré ganar nunca más, porque se me ha olvidado el árbol, el único árbol, el suyo. Bueno, pues una vez vista la escena de la Casa de los Siete Balcones que hemos querido utilizar hoy y seleccionar para nuestra sección Palabras Sueltas, nos vamos a centrar en la tertulia sobre el autor y su época. Hoy me acompañan para ello Luis Carlos Latorre, que es director de teatro y ya conocido en esta casa, aparte de por sus labores teatrales, también por sus opiniones políticas, y Pepe Fuentes, gran aficionado al teatro, profesor de arte en la Escuela de Arte de Las Torres de Úbeda, y nada, bienvenidos de nuevo a esta casa, vuestra casa. Bien hallados, bien hallados. Bueno, pues con vosotros tengo que deciros que empezamos un formato nuevo de Palabras Sueltas. Ya el año pasado nos planteamos hacer de esta sección de teatro clásico pues algo que nos gustaría que la gente lo entendiera de una forma más fresca. Así es que con vosotros empezamos a hablar en unos minutos, yo creo que no más de 15 para no aburrir a los espectadores, sobre Alejandro Casona, y podríamos titularlo Alejandro Casona, un exilio particular. Así es que si os parece, sobre ese tema, pues nos centramos en el debate, aunque también hablaríamos sobre la obra que acabamos de ver y una ráfaga autobiográfica, o biográfica, mejor dicho, del autor que os dejamos a continuación. 1903-1936. Nací y me crié en una vieja casa solariega que por ser la más grande de la aldea es llamada por todos La Casona. Es frecuente en la aldea, donde por ser casi todos parientes los apellidos se repiten mucho, distinguir a las familias por el lugar que habitan. Así se dice los de la Fuente, los del Valle y en mi caso los de La Casona. Con esa distinción paseó el autor su obra por todo el mundo, haciendo de ese apellido simpático un sello de calidad literaria y teatral. En 1922 entra en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. En 1928 tiene lugar su boda en San Sebastián con Rosalía Martín Bravo, compañera de estudios de Madrid, y su nombramiento como finalista en un concurso de ABC por la pieza Otra vez el Diablo. En 1931 oposita con éxito por una plaza en la Inspección Provincial de Madrid, donde fija su residencia hasta el comienzo de la contienda civil. Durante la Segunda República, el Patronato de Misiones Pedagógicas le asigna el cargo de director del Teatro del Pueblo. En 1932 consigue el Premio Nacional de Literatura por Flor de Leyendas. En 1933, Casona, aun siendo un autor poco afamado en los medios literarios, se convierte en uno de los autores más alabados de la España republicana al conseguir, con La Sirena Varada, el prestigioso premio Lope de Vega. Gracias al apoyo de la actriz Margarita Xirgu, en estos momentos la más renombrada del país, logrará por su consagración con el estreno de sus primeras obras en Madrid. Pero España entra en guerra y con este acontecimiento llega el exilio de muchos autores, incluyendo a Casona.
Sin embargo, el exilio fue para su carrera lo más importante, pues fue en América donde comenzó a publicar y estrenar sus mejores obras. Las Tres Perfectas Casadas se estrena en Buenos Aires en 1941, al igual que La Barca sin pescador, 1945, Los árboles mueren de pie, 1949, La tercera palabra, 1953, La casa de los siete balcones, 1957. En México se estrena Prohibido suicidarse en primavera, en el 37, y Sinfonía inacabada en el 40 en Montevideo. Casona regresa oficialmente a España en 1962, presenciará el estreno en Madrid de La Dama del Alba y a partir de ese éxito comenzará lo que se conoce como el Festival Casona, donde todas las obras escritas en América van a estrenarse también en España, extendiéndose triunfales a todas las provincias, gozando del aplauso mayoritario. El 17 de septiembre de 1965 muere en Madrid, cumplido su sueño de volver a España y habiendo alcanzado el reconocimiento universal que le coloca entre los primeros autores de teatro de nuestras letras contemporáneas. Bueno, pues dicho esto, centrémonos ya en el tema. Nuestro autor, hay que decir que pese a estar alejado de su patria, no cerró los ojos a la realidad de los acontecimientos, puesto que recibió noticias de amigos que lo visitaban allí en Buenos Aires y en ese sentido, sin embargo, Casona no escribe obras sintomáticas sobre la represión dictatorial que se vive en España, en su España, desde donde estaba alejado. Casona en ese sentido, como digo, es para mí pues un autor, un dramaturgo que en un momento determinado de su vida pues entendió, descubrió la verdad de su pensamiento, de su creación en definitiva, y quiso mantener esa verdad propia hasta el final. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Bueno, Pepe... Pues bueno, yo pienso que sí, que realmente el teatro que hace Casona no da para mucho en el aspecto del testimonio, ¿no? Él desde un principio opta por un teatro del llamado burgués, tipo de teatro burgués. Él opta por un tipo de literatura fantástico-poética, y yo creo que si algo tienen de razón los que lo atacan en su momento, y lo de atacar con muchas comillas, es en el tema del tipo de teatro que hace, ¿no? Porque él es una persona que técnicamente conoce todos los entresijos del teatro, pero desde el aspecto literario no escribe teatro. Él hace literatura y la envuelve en un formato teatral, ¿no? Y así pues podemos asistir a esta cuestión de Casona, que es una persona que todas las obras que escribe son iguales. 3 actos, cada acto acaba con un flash y continúa como si no hubiera existido el acto anterior, y prácticamente con ese lenguaje poético que tanto lo caracteriza, ¿no? Bueno, yo discrepo en parte y en parte estoy de acuerdo. Yo no definiría el teatro de Casona como teatro burgués al uso del teatro burgués entendido como la estracanada que hubo en la posguerra. Claro, quizá el teatro de salón comedor, pero sí que efectivamente el formato suyo, bueno, recordemos que Casona empezó con universitarios, con una especie de compañía parecida a La Barraca, pero y ellos defendían un teatro, acercar el teatro al pueblo más llano, pero con obras muchas veces complejas, Calderón y tal. Entonces yo creo que él, en su mente, de hecho la primera obra que leyó y que le encantó fue de Calderón de la Barca, La vida del sueño, en su mente siempre estuvo escribir y maravillar como se fascinó a él, pero a la vez quería plasmar la realidad. Entonces se creó un mundo, en ese sentido está claro, de teatro poético, de una deformación de la realidad. No olvidemos también que Casona manifestó que, paradójicamente, aunque no se puede pensar, que su autor favorito siempre fue Valle Inclán. Es decir, que era alguien que también deformaba la realidad, pero él prefirió deformarla de una forma poética, casi infantil en algunos momentos. Yo creo que Casona, personalmente pienso, y su teatro están en una tierra de nadie. En España, como aquí hay dos de todo, tienes que estar aquí y aquí, o estás aquí o estás allí, y eres maldito o eres bendito según donde estés y en el momento en que estés. Y Casona es que está en una tierra de nadie. Casona se exilió porque efectivamente con ese grupo universitario hacía un teatro y se manifestaban como algo así como comediantes republicanos o algo así, entonces aquello le conllevó, pero también había ganado ya su premio, su primer gran premio y tal.
Y su obra no se puede definir ni que está de esas obras como puede ser Lorca, como puede ser Valle Inclán, ni de los posteriores Pasos, Jardiel Poncela. Yo creo que está ahí en un terreno de nadie, que está muy representado históricamente por muchas compañías, pero yo, por ejemplo, yo recuerdo que haber estudiado la carrera de arte dramático, no haber nombrado Casona nunca. Nunca. Es decir, y se nombraron muchos autores durante 4 años de carrera. Casona no entra dentro de los parámetros que hoy se pueda entender muchas veces por teatro, y sin embargo sigue siendo un autor, como conocemos por obras como La Casa de los 7 Balcones, bastante representado. Coincidimos, lógicamente, los tres, después de vuestras intervenciones, en que lo que aporta Casona a la literatura dramática española es esa magia y esa poesía. En ese sentido, Casona fue un literato dentro del mundo del teatro. Sin embargo, hubo una época, y al hilo de lo que Pepe decía de la crítica que recibió en sus propias carnes, en su propia forma de escribir, los jóvenes críticos de la época, sobre todo pertenecientes a la revista Primer Acto, quedaron desilusionados cuando vino a España y se hizo lo que comentábamos hace un momento en la biografía, el Festival Casona, que fue un festival que le valió a Casona para exportar su obra por toda España, pero sin embargo fue un arma de doble filo. Yo creo en ese sentido, no sé si preguntar si es convincente creer que entonces Casona, al volver a España, ansiando ese regreso después de 20 y tantos años de exilio en América, pues solo pretendía hacer de su creación una especie de teatro público, para de ese modo acceder cuanto antes a ser conocido en el panorama nacional del año 60. Bueno, yo estoy de acuerdo lo que dice. Yo matizaría, yo cuando hablo de teatro burgués no hablo del teatro burgués en el sentido laxo de la palabra, sino lo que es el teatro burgués, un teatro que ni busca ser una vanguardia, ni busca romper con nada, sino simplemente busca seguir los esquemas que históricamente ha tenido el teatro, ¿no? Independientemente de las aficiones o de las admiraciones particulares de Casona, lo palpable es lo que escribió, ¿no? Y Casona es un autor que fue popular antes de la guerra, fue popular durante la guerra y fue popular después de la guerra. Y fue popular con los republicanos, fue popular con los franquistas y fue popular con los exiliados fuera, ¿no? Hay un fenómeno muy curioso en el teatro español, que es que la guerra es muy traumática, porque a personajes como Benavente, que lo eran todo, a partir de la guerra pues desaparecen automáticamente, ¿no? Otros aparecen a partir de la guerra, como Torrado, por ejemplo. Es un autor que nadie lo conocía y después de la guerra pues, de pronto surge. Y sin embargo, Casona pues se mantiene igual. ¿Qué ocurre? Pues yo pienso que lo que independientemente de lo que le achaquen los jóvenes críticos, que creo que tienen razón en eso, porque es una persona que, como vuelvo a decir, la maquinaria teatral, la carpintería teatral la controla perfectamente, pero su problema está en que no es un dramaturgo, él escribe unas fantasías poéticas maravillosas, pero que no son teatro, ni son el teatro que estas críticas esperan encontrar, ¿no? Y por ahí le atacan. Pero lo cierto, y eso no lo puede cuestionar nadie, es que es un personaje, un autor que ha sido capaz de mantenerse como un autor de mayoría en el público durante todo este tiempo, ¿no? O sea que eso es incuestionable. Yo, evidentemente, es un autor muy prolífico, evidentemente es muy conocido, pero también, evidentemente, es, por supuesto, hoy por hoy, muy desconocido, aparte de su obra. Yo, sin ir más lejos, pues para este debate, está leyendo cosas que nunca hubiese asociado a Casona con determinadas cosas que he visto. Incluso he leído una autobiografía suya en la que él se mostraba feliz de haber vuelto a España, cuando otros muchos autores y gente cercana dicen que venir a España fue empezar, como quien dice, a adaptarse a crear su propia tumba. O sea, que Petit Comité parece que decía que era lo peor que podía haber hecho. Por cierto, que esos críticos de entonces, esos jóvenes críticos, criticaban la obra cuando precisamente él decía que eran los que habían estado con 15, 16 años o 17 en su teatro universitario de antes, claro. Y ahora era un poco los que les criticaban, pero haciendo otras cosas. Sí, claro, exactamente, y sobre todo cambiando la época. El problema es que cuando la época va pasando y tú te sigues anclando, también ha habido muchos que le han efectivamente dicho que ha hecho un teatro estéticamente más o menos bonito, en su forma como él ha pensado, lo ha marcado, pero no comprometido, en una época en la que mucha gente se comprometió, no transgresor, en una época en la que también mucha gente transgredía, experimentaba. Estamos hablando de la época de las vanguardias también, y entonces, en ese sentido, pero es verdad que estuvo en esa línea tibia,
cómoda, en la que fue un gran Margarita Xirgu, que era entonces lo más de lo más en actrices, su primera obra, La Sirena Varada, dijo, quiero hacerla yo, y claro, él que entonces era un chaval, ¿no? Que acababa de empezar a hacer teatro, se le puso todo muy de cara, ¿no? Pero realmente sigo pensando, aún así, que realmente ese no compromiso, no transgresión, pero tampoco volcado hacia ese teatro astracán que se llevó y tal, lo dejó representado, conocido, tal, pero en esa línea intermedia que es tierra de nadie, ¿no? Pues yo creo que, sin embargo, Casona, por esas tesituras que estamos comentando, fue una víctima del exilio, porque para el gran público empezó a funcionar porque, como decía Pepe, mantuvo una cierta estrategia de su obra. Hombre, no son todas iguales, porque si te paras, pero bueno, tienen un mismo concepto y una misma estructura dramatúrgica que esa. Y sin embargo, para los jóvenes de la época, entre ellos José Monleón, que todavía está vivo y es un gran crítico de teatro de España, pues esa juventud lo jugó con dureza. Y lo que pasa es que él, durante 25 años de exilio, no había cambiado, y su teatro tampoco. En ese sentido, hay un momento lógico en el que él no quiere cambiar, pero quiere adaptarse a tener en España la fama que tenía en América. Claro, es que de todas formas la España entonces, perdón que intervenga yo ahora, la España de entonces no se parecía en nada a la Argentina en la que él también estaba. Bueno, estuvo en México, Montevideo, Uruguay, en Caracas incluso, pero sobre todo toda su obra, la mayor parte de su obra, y en esta obra precisamente hablamos como habla de esa Tierra de Plata, que esta escena que hemos visto ahora, fue en Argentina, y claro, allí igual ese tipo de obra seguía triunfando, no solo seguía triunfando, sino que escribió también muchos guiones para cine y para tal, pero viene aquí a España y es otra cosa completamente distinta, ni mucho menos estaba la globalización esa que tenemos ahora, que es lo mismo, puede ser que esté en Canadá, que esté en Argentina, que esté en España, que todo llega, las tendencias son muy distintas, o así lo entiendo yo, tampoco vivía yo en aquella época. Bueno, tampoco, vamos, yo no quiero que parezca que yo encuentro que Casona es un mal literato en absoluto. Yo creo que es un gran actor, y la prueba es que, a pesar de que las obras están hechas en Sudamérica, cuando llegan aquí en España el público las entiende perfectamente y las asume perfectamente, ¿no? Simplemente lo que trato de explicar es lo que más le dolió a él, ¿no? Porque él efectivamente vino a España con mucha ilusión y tenía muchísimas ganas, y se llevó mucha alegría porque vio que sus obras se representaban aquí y perfectamente el público las entendía. Incluso se le encargó El Caballero de las Espuelas de Oro, y tuvo también su éxito, exactamente, ¿no? Pero tampoco quisiera yo que quedara esto como una rabieta de los críticos jóvenes, porque reputados estudiosos ya con un cierto conocimiento de causa, como por ejemplo César Oliva, pues cuando escribe su historia del teatro español a partir del año 36, pues hace un análisis muy exhaustivo de Casona y llega a las mismas conclusiones que en su día llegaron estas personas, ¿no? Él no entra en el aspecto del compromiso, porque es cierto que la palabra república se asimiló, yo creo que tendenciosamente a una determinada forma de pensar, pero en la República y republicanos lo había, conservadores, y lo había ultracatólicos, y lo había de todo, ¿no? Y entonces en un momento dado se asimila a la República a personas de izquierda y muy tal, y no es el caso, ¿no? Él se va de España no porque esté enfrentado totalmente con el sistema que se instaura en España, no el sistema político, sino el sistema de pensamiento conservador, sino porque él es una persona que se ha señalado en la República, y todo lo que se señalaron en la República tuvieron que salir por pies, ¿no? Bueno, entonces, para ser exacto, aquí pone los datos que yo tenía: director de la sección teatral de Misiones Pedagógicas de la República. Eso fue cuando eso es lo que hacer teatro. Es que durante la República republicana y era en la República. No, era en la República. Pero es que en la República los dos únicos baluartes, por decirlo así, culturales en lo relativo al teatro fueron la barraca y las misiones pedagógicas, ¿no? Entonces eran dos personalidades. Federico García Lorca lamentablemente desapareció en unas circunstancias mucho peores que las que hicieron irse de aquí a Casona, y Casona eran dos personas muy señaladas. Entonces por eso digo que él se tiene que ir,
pero no se va porque haya desde un punto de vista de lo que es un pensamiento conservador, ¿no? Y vuelve y se encuentra como en su casa, salvando las distancias, ¿no? Pero vuelvo a insistir que el tipo de teatro que hace Casona no deja lugar al testimonio político, no deja lugar, porque es una cosa que no tiene nada que ver. No y entonces, tiene explicación ni política ni de otros muchos ámbitos, ni siquiera te diría social. Claro, o sea, en ese punto es donde yo no estoy de acuerdo con los que le atacaron en su momento, porque es que cualquier teatro no puede servir como bastión ideológico, ¿no? O sea, él ya hizo política cuando eligió las obras que iba a representar con las misiones pedagógicas. Ahí él ya dio testimonio de cómo veía las cosas, ¿no? Pero su teatro no dejaba pie para otro tema, ¿no? En España, como habéis comentado antes, efectivamente la única obra que escribió fue El Caballero de las Espuelas de Oro, y con esa obra pues yo creo que Casona empezó un camino hacia una dramaturgia más global. Efectivamente mantenía una estructura clásica en el teatro, primero y segundo acto, con esos flashes poéticos y mágicos que más o menos tenía. Pero ya para finalizar, porque como hemos dicho no queremos ser muy pesados en este tipo de tertulias que vamos a partir de ahora a introducir en nuestras palabras sueltas, hablarme vuestras impresiones sobre La Casa de los Siete Balcones, esta obra tan maravillosa que para mí es una de las mejores. No voy a decir la mejor porque tiene otra, La Sirena Varada, La Tercera Palabra, para mí también siempre ha sido muy buena. Tú, Luis Carlos, la dirigiste esta obra en la Escuela de Teatro y Pepe, tú fuiste espectador del montaje que hizo Tirso y Careta. ¿Qué pensáis de la obra en sí? Y ya con ello pues... Bueno, yo fui espectador de la obra del montaje que hizo Tirso y Careta, y fui espectador del montaje que hizo Luis Carlos con bastante valor y arrojo, porque los medios que tuvo Luis Carlos para hacer su Casa de los Siete Balcones no eran ni con mucho los que luego tuvo la Escuela de Teatro, vamos, los que luego tuvo Tirso y Careta, ¿no? Y eso, hombre, se tenía que notar, ¿no? Yo aquí no soy objetivo, porque al hablar de la versión de Tirso y Careta, pues tengo que destacar en primer lugar a Luis Carlos, porque Luis Carlos hizo allí un papel que era un pequeño papel, pero para mí fue un magnífico pequeño papel, ¿no? Bueno, para mí, yo tengo que reconocerlo, porque es que resaltaba, ¿no? A mí me gustó muchísimo la intervención de Luis Carlos en su pequeño papel de cartero, ¿no? También me gustó muchísimo Rosarito, y me gustó muchísimo sobre todo la química que se estableció entre Rosarito y José Manuel. Yo creo que una de las claves del éxito de esa obra fue la extraordinaria química que se estableció entre las dos personas, que se correspondía perfectamente con los dos personajes. De hecho, en la escena que acabamos de ver se ve, lo pueden comprobar todos los que nos están viendo y no vieron en su día la obra completa. También quisiera destacar, y parece que estoy haciendo la caso hecho, pero no es así, es el trabajo que hizo Belén. Belén hizo un trabajo genial. Era una prueba porque era un personaje que es muy difícil. Este tipo de personajes que están un poco en la frontera, pues son muy difíciles de darle el punto sin caer en lo ridículo, ¿no? Y ahí es cierto que Belén lo bordó. Y también me acuerdo mucho de Alfonso Miranda. El médico de Alfonso Miranda fue muy contundente, y a mí hubo momentos que me llegó a emocionar, ¿no? Y bueno, y ya para hablar del montaje de Luis Carlos, porque también quisiera hacer una referencia, pues lo que digo, que me pareció una representación bastante buena, y además porque contaba con el hándicap de la falta de medios, que evidentemente no podemos... Y un doble reparto, eso lo complica todo mucho. A ver, yo te lo agradezco muchísimo que me tengas en tan alta estima, pero efectivamente yo creo que el trabajo de Tirso y Careta, el éxito, porque fue un éxito y se hizo en se hizo en la Carolina, se sacó, para lo que es el teatro aficionado de Úbeda, pues tuvo muy buena repercusión, y estribó en gran medida en el trabajo de actores, también de dirección perfectamente, y luego pues de la experiencia que tiene Tirso y Careta, precisamente este tipo de obras en las que se trabaja en cuatro paredes y sabe muy bien cómo manejar los tiempos. Yo me es inevitable recordar también como Genoveva a la que fue mi alumna, a Isabel López Caminata,
que no es porque desgraciadamente pues, ya no esté entre nosotros, sino porque siempre he pensado, hizo un excelentísimo papel de Genoveva, un maravillosísimo papel de Genoveva. Yo no sé cuántos papeles ha hecho en la vida, no lo he podido contar, ni cuánto haría si siguiera con nosotros, pero difícilmente superaría a aquella Genoveva que fue realmente sensacional en uno de los repartos. Rafael del Castillo también hizo un médico, y quiero mencionarlo expresamente porque lo hizo muy bien, y en fin, en general, no vamos a hablar de eso, pero es una obra que a mí personalmente tiene cosas que me chirría, tiene algunas cosas que me chirrían, ¿no? Fantasmas cuando lleguen y tal. Hay que entenderla desde un punto de vista más emocional, incluso si me apura, visceral que cerebral, porque si no, no entendería la mayor parte de las cosas. La escena concretamente que hemos podido ver hoy es una escena en la que creo que Casona, al escribirla, era las dos cosas. Yo creo que Casona ahí era Genoveva y Casona era Uriel, y tenía esa división de cuando él fue a Gijón y tal, y creo que cuando un dramaturgo entra en los personajes, se nota mucho a la hora de hacer los personajes. Otros personajes están como poco hechos, como medio tal, este es que lo tengo que poner, tengo que justificar otro, pero se ve que Genoveva y Uriel era él, dividido, ¿no? El amor que le profesara a su abuela, padre, madre, lo que sea, y su yo infantil que despuntó en el teatro, y todo eso se nota dentro de la obra. Pienso en general, hablando de la obra global, y para terminar de Casona, que podemos encontrar la tercera palabra, podemos encontrar El Caballero de las Espuelas de Oro, podemos encontrar La Barca sin pescador, que me pareció también una obra muy interesante. Tiene una frase magnífica del diablo que dice: yo utilizo para los hombres ese mal cuarto de hora que vosotros utilizáis para las mujeres. Y que lo hizo fantásticamente también Juan Ramón Martín Elvira, cuando yo lo vi. Pero hay tanta obra. Yo he tenido curiosidad, ¿no? Cuando he visto que fue un gran éxito Nuestra Natacha en 1936, o la misma Sirena Varada, que ahora mismo no sabría dónde ir a encontrarla. A lo mejor sería interesante, y quizás estas tertulias puedan seguir, para decir, oye, ¿se puede rescatar esto con permiso de la ECA y de todo lo demás? Estaría también bien plantearse ese tipo de cosas, porque un autor tan prolífico como él, igual en algún sitio debe haber un campo para que los ejemplares los podamos volver a leer y desempolvar y resucitar determinadas obras. Aguilar tiene publicadas sus obras completas, y hablas tú de Nuestra Natacha quizás sea de su obra la más representada. Pues yo, es una obra que no conocía. Fíjate que durante la guerra, es decir, 3 años de ocupación de Madrid, se estuvo representando continuamente Nuestra Natacha, y simultáneamente en Barcelona. Y fue un exitazo. Y se estrenó en Roma, en París, o sea, una cosa así. Y sin embargo, yo, que bueno, lógicamente es más lo que desconozco que lo que sé, pero no la había oído en mi vida, ni siquiera oído. No, es que era el problema de Casona, que durante muchísimo tiempo fue un autor imprescindible. A mí, en mi época de cuando yo joven y que me gustaba mucho el teatro y tal y cual, era el imprescindible, salía para todo, como ahora un vacío, era una especie como un Molière, ¿no? Siempre que se formaba un grupo de teatro ya estaban pensando qué obra de Casona iban a poner, ¿no? Y de pronto pues se ha pasado a prescindir de él absolutamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro acercamiento a la figura de Alejandro Rodríguez Álvarez, Alejandro Casona. Así que gracias a Pepe por su amabilidad una vez más, a Luis Carlos, y a vosotros espero no haberos aburrido, porque nuestra intención es que vayamos conociendo algo más y de una forma más cercana la gran literatura dramática de nuestro país. Sin duda intentamos ser cada 15 días una postal tatuada de ilusiones, como diría Ana Torroja. En Teatrería estamos abiertos a vuestras propuestas y nos encanta quitarnos el sombrero cuando llueve. Y no nos cansamos. Este año cumpliremos 3 en antena. En esta tu televisión más cercana, 9 La Loma. Cuando empezamos jamás nos planteamos si nos cansaríamos, ni siquiera pensamos si se cansarían de nosotros. Y aquí seguimos, en nuestro programa, proponiéndote, lanzándote ideas, esperando a que estéis ahí, a nuestro lado, sin cansarnos. Bueno amigos, con esto hasta aquí por hoy, con nuestra esperanza de que estéis ahí en la próxima cita. Os deseamos que seáis felices, que no cuesta nada, así es que, como siempre digo, un beso a todos.